Vamos a la última parte de la clase, parte final ya de esto que tiene que ver con el complemento de un suceso. Entonces yo tengo un suceso y me gustaría ver cuál sería el suceso complementario y verlo en términos de probabilidades. Entonces, aquí está una operación distinta, así que voy a sacar esta parte, voy a borrar y vamos a pensar en el complemento. Entonces, cuando uno piensa en complemento, si lo quiere ver en palabras, es como sí y no, por decirlo de algún modo. Y si se fijan, no tengo más opciones. ¿Llueve o no llueve? Entonces, si yo pienso en llueve, el complemento sería no llueve. Eso se puede ver incluso en filosofía, los humanistas lo van a ver cuando vean lógica. Entonces, ¿llueve? No llueve. Ah, complementario, porque juntos tengo todas las opciones posibles. Pares o impares, no sé, por ejemplo, si lanzo un dado, ¿cierto? Lo habíamos dicho, si un suceso es obtener un par, el complemento sería obtener un impar. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de un suceso cualquiera, vamos a hablar de su complemento, de la siguiente manera. Vamos a compartir pantalla. Entonces, si hablamos de complemento, ¿cierto? Lo vamos a anotar con esta A elevado a C, por decirlo de algún modo, no se dice elevado, se dice A complemento nomás. AC, entonces cada vez que hablemos de un complemento va a ser AC. ¿Ya? Y lo podemos ver de forma lógica como los elementos que no corresponden a un conjunto, los que no lo cumplen. O sea, si tengo un suceso que cumple cierto, tiene elementos, el complemento serían los que no pertenecen, los que no están considerados, todos los que no sean parte de él. Entonces, si lo pensamos nuevamente, ¿cierto? Vamos a lo más básico, muy sencillo. Si yo pienso en el lanzamiento de una moneda y pienso en el suceso que obtener un sello, el complemento sería lo que no es un sello, o sea, cara. Si lo pienso en sacar un naipe de una baraja española y mi suceso es obtener un rey, entonces el complemento sería no obtener un rey, todo lo que no sea un rey. Entonces eso es el complemento, como que se complementan y juntos hacen el espacio muestral. Por definición, esto es bien obvio si uno lo entiende, estos dos sucesos, el suceso mismo y su complemento, no tienen nada en común, porque uno es sí y otro es no, entonces como que no tienen nada en común, son mutuamente excluyentes. Su intersección es nula, es vacía, su probabilidad sería cero, ¿ya? Es como de definición, es difícil que eso pase, obviamente, pero es como demasiado obvio que un suceso y su complemento, ¿cierto?, no tengan nada en común, o sea, que sean mutuamente excluyentes. Ya. A partir de esas definiciones, vamos a decir ciertas propiedades obvias, las dos primeras. La última es la que más me interesa, ¿ya? Y que la vamos a colocar en la pizarra. Dice, dado un suceso A y su complemento, ¿cierto?, A complemento, AC, si yo intersecto los dos sucesos, ¿cierto?, voy a obtener que es vacío, porque no tienen nada en común. Una tiene los que sí, otra tiene las que no tienen nada en común, eso es vacío. Eso es como, se puede ver como una propiedad bien obvia. Ahora, si yo tengo, ¿cierto?, la unión de los dos sucesos, voy a tener todos los casos posibles. Porque o lo cumple o no lo cumple, entonces la unión de los elementos del suceso y su complemento van a ser el espacio muestral. Estas dos propiedades se podrían ver como bien sencillas, ¿sí?, de entender. Pero la que importa es esta, la probabilidad de una sumada a la probabilidad de la otra, o sea, del suceso más el complemento, viene de esta propiedad anterior, tiene que ser 1 o 100%. Entonces aquí esta parte es súper importante porque hay muchos problemas, o varios problemas, que parecen difíciles y se pueden resolver con esta propiedad. Entonces, lo quiero colocar a partir de cálculos. Entonces, por ejemplo,
¿Ya? Digamos, esto es un ejemplo. Probabilidad a que mañana llueve. Me gusta siempre colocar este ejemplo. Y el complemento es que mañana no llueve. ¿Ya? Ya. Si uno va, no sé, a algún sitio bueno, mañana va a ser prácticamente imposible que no llueva, pero digamos que voy al internet y según Google o alguna aplicación de lluvia me dice que la probabilidad de que mañana llueva, ¿cierto? O la probabilidad de A es 0,05. O si quieren verlo, 5%. ¿Ya? ¿Sí? Y aquí viene la clave. Cuidado acá. Probabilidad de A más la probabilidad de su complemento es 1, ¿cierto? ¿Sí? Si hacemos una pequeña manipulación de ecuaciones, la probabilidad del complemento, si esa pasa al otro lado, va a pasar restando, ¿cierto? Entonces, la probabilidad del complemento es 1 menos la probabilidad del suceso. Esa propiedad es súper usada a partir de esta. Entonces, siempre que quieras sacar la probabilidad de un complemento, es 1, ¿cierto? Menos la probabilidad del suceso. En este ejemplo se puede hacer mental. De hecho, pero muchas veces en otros ejercicios vamos a tener que hacer el cálculo, ¿ya? Entonces, la probabilidad de que no llueva mañana, alguno ya lo puede haber pensado, es 0,95, o sea, 1 menos 0,05, o 95%, como quieran hacerlo, si tampoco es tan difícil de definir, si lo quieren ver como porcentaje. Entonces, siempre la probabilidad de un complemento, pueden anotarlo aquí porque no está en la diapositiva, pero la probabilidad de cualquier suceso complementario va a ser 1 menos la probabilidad del suceso. Y eso es algo súper usado y a veces sirve para ver problemas que parecen muy difíciles, aunque a veces tienen muchos casos y a veces uno lo ve de forma contraria con el complemento y uno saca al tiro la probabilidad. Y un problema que parecía difícil, con esta propiedad se puede sacar, pero fácilmente. Y eso seguramente va a aparecer en algunos ejercicios más adelante. Eso es prácticamente todo. Yo creo que con este ejemplo lo he dicho todo, lo esencial, pero veamos algún ejemplo con regla de Laplace, con fracciones, ¿cierto? Pero veamos y con eso terminamos la clase, ¿ya? Veamos si alcanzamos estos 6 minutos. Yo creo que sí. Entonces, vamos acá. Después mando la foto de esto. Entonces, vamos al complemento, vamos al ejemplo final, porque lo último es complementario. ¿Ya? Propiedades del complemento de un proceso. Aquí había. Entonces, ejemplo. Entonces, aquí está. Entonces, fíjense, este es un ejemplo donde se puede usar el complemento y las propiedades del complemento, ¿cierto? Para el lanzamiento de un dado se define el siguiente suceso: A, obtener un número impar. Entonces, A, 135. Entonces, el complemento viene dado por no obtener un impar, o si quieren decirlo, obtener un par, como quieran. Es lo mismo, dicho de otra forma. Entonces, el complemento tiene que ser los otros, que no sean impar, o que sean par en este caso, 2, 4, 6. Entonces, si uno se da cuenta, las propiedades del complemento dice que una, ¿cierto? Si las uno, tengo todos los casos posibles, tengo el espacio muestral ahí. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y su probabilidad tiene que ser, ¿cierto? De tal forma que si tengo el suceso y el complemento, tienen que dar 1, ¿cierto? Por regla de Laplace, esta sería 3 de 6, la otra también sería 3 de 6, y eso da 1.
y eso sería lo que cumple las propiedades del complemento de un suceso. ¿Ya? Pero recalcar este tipo de cosas. Esa propiedad les va a servir bastante en algunos ejercicios. ¿Ya? A veces los problemas van a tener que sacarlo con el complemento. ¿Ya? O incluso la probabilidad, de hecho sí. De hecho, voy un poquito más allá. Si lo veo para arriba, la probabilidad de un suceso es 1 menos la probabilidad del complemento. Entonces, quizás en algún problema bien específico, para obtener el resultado de la probabilidad de un suceso, espérenme. Para obtener la probabilidad de un suceso, fíjense lo que hice aquí. Despejé esta, ¿cierto? La dejé sola, y esta pasó al otro lado restando. Ahí sí. Entonces, en algunos problemas, para calcular la probabilidad de un suceso, ustedes van a pensar en el complemento. Van a pensar en el caso que no ocurre. Y quizás va a ser más fácil calcular la probabilidad de que no ocurra, de lo que no sea, y se lo van a restar de 1 y van a encontrar al tiro la respuesta. A veces va a ser más fácil sacar el complemento, restárselo de 1 del total, y van a tener la probabilidad de manera mucho más fácil de que haberlo calculado de manera directa, con regla de Laplace. Eso lo vamos a ver seguramente en algunos ejercicios. Y les voy a hacer énfasis en esta parte de la clase cuando tengamos que ocupar el complemento. En algunos ejercicios no aparece de forma explícita. Y para terminar, en este último minuto, última diapositiva, que tampoco va a entrar en alguna prueba, así que no se preocupen, también agregando un poquito más de aprendizaje. En conjunto existen lo que se llama las leyes de Morgan, que es como una forma de distribuir el complemento, pero de una manera bien rara. Y esto quizás es difícil de entender en este tiempo, en estos 2 minutos. Si yo tengo dos sucesos cualquiera y sus complementos, el complemento de la unión de los dos va a ser la intersección de los complementos por separado. Es como raro de verlo así. Se llaman leyes de Morgan. Son hartas leyes en todo caso. O al revés, si yo quiero sacar el complemento de la intersección de dos sucesos, es lo mismo que la unión de los dos complementos por separado. Es raro de verlo. Quizás mañana, en algún momento, podría explicar esto con algún ejemplo. Pero esto no entra en una prueba, chicos, así que lo van a ver seguramente los matemáticos, si siguen alguna carrera, cuando tengan conjuntos, van a poder ver esta parte. Pero esto es propiedades de conjunto. No vamos a hacer énfasis en eso, y no es algo que les voy a preguntar, y lo más seguro que podría quizás algún problema resolverse por eso, pero no va a ir preguntado en una PTU, por ejemplo. ¿Ya? Van a encontrar obviamente una solución más sencilla.